Bienvenidos al cuarto episodio de Activum, lo que nadie te cuenta del real estate. Hoy, como siempre, os traemos un análisis profundo del sector inmobiliario para daros una visión clara y actual. Soy Estefanía Fernández y hoy en este episodio vamos a tratar la belleza de la ciudad de Barcelona en su contexto inmobiliario y los retos del futuro. Para ello contamos con una gran experta del sector y una apasionada por su ciudad. Hoy contamos con Ana Jenner, CEO de Savills Barcelona. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a vosotros y con mucha ilusión de emprender esta charla. Es un placer tenerte con nosotros hoy, Ana. Por otro lado, también presentar a Ignacio Ortiz, nuestro compañero director de Mercados e Inversiones de Activum, que ya lo habéis oído en episodios anteriores. Bienvenido de nuevo, Ignacio. Muchísimas gracias, muy contento de estar en esta mesa tan interesante. Ana, tu currículum, además de interesante, es extenso y difícil de concretar, pero para presentarte quería hoy dar unas pinceladas y que te conozcan un poquito mejor. Eres licenciada en Ciencias Económicas, iniciaste tu carrera en la auditoría para después adentrarte ya en el mundo inmobiliario, en el sector inmobiliario. Eres miembro RICS y ya por otro lado más cultural, eres patrona de la Fundación Museo Picasso, miembro de la Junta Directiva del Círculo Ecuestre. La verdad es que es muy difícil enumerar en todos los grandes compromisos en los que te ves involucrada. Pero Ana, antes de empezar un poquito más por tu labor profesional, que hablaremos hoy aquí, cuéntanos dónde estamos exactamente. Bueno, pues me hace mucha ilusión decir que hacemos este podcast desde nuestra sede en Madrid. Estamos en Castellana 81. Os digo de corazón que quizás mi edificio favorito de todo Madrid, y no es porque sea nuestra sede, para mí es un lugar muy especial porque adoro la arquitectura de Sáenz de Oiza. Me parece un arquitecto maravilloso y además, si me permites que te cuente el reto que significó cuando decidimos implantarnos en este edificio, nosotros veníamos de un edificio que había sido muy importante para nosotros, que era nuestra anterior sede en General Laci, que cuando aterrizamos en ese barrio pues éramos la única empresa corporativa. Fue una apuesta muy importante, muy innovadora que hicimos en su momento porque aquello que se convirtió en una sede exquisita era un almacén de tabacalera y implicó un reto muy grande para nuestro equipo de arquitectura y de ingeniería de convertirlo en una sede moderna con sellos de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y claro, cuando nos convertimos en Savills entendimos que teníamos que cambiar de espacio, la importancia del inmobiliario, ¿no? Para contar cosas y para también tú sentirte... la importancia del location. Exactamente, ¿no? Y que casi es identidad. Entonces, entendimos que como se había cerrado la etapa Aguirre Newman, teníamos que dejar esa sede con todo nuestro dolor, porque estábamos todos enamorados de ella. Además, los directivos que veníamos de otras oficinas fuera de Madrid, dormíamos en General Laci, porque había habitaciones arriba. O sea, eso no lo sabe el sabía público poca gente. Unas habitaciones maravillosas que estábamos mejor que en ningún otro hotel. Y claro, para mí era mi casa. Yo había dormido allí muchas noches y desayunado y cenado y un montón de cosas. Pero para nosotros, como os digo, fue cerrar esa etapa fue doloroso, despedirnos de lo que había sido nuestra casa, pero claro, ahora que llegamos aquí, a Castellana 89, y disfrutamos de los espacios que tenemos actualmente ya con la identidad Savills, vamos, como que olvidamos ya rápido y abrazamos esta nueva etapa con muchísima ilusión. La verdad que, bueno, pues este edificio que es conocido como la Torre BBVA, aunque no es propiedad del banco, pero sí mantiene el logo, construido en acero corten de Sáenz de Oiza, para mí también, yo creo que podría decir que quizás con la Torre Picasso como rascacielos, pero es un edificio verdaderamente extraordinario de Madrid. De acero corten, como digo, además que estructuralmente está apoyado, digamos, en dos laterales para salvaguardarle el túnel de cercanías metro. O sea, desde un punto de vista estructural también es un desafío. Y Sáenz de Oiza tiene edificios tan singulares como Torres Blancas, que en el anterior episodio con justo Julio lo comentamos, Touza, eso es. lo mencionábamos. Un arquitecto revolucionario. Hablaremos de más también en el podcast, por supuesto. Ana, y cuéntanos un poquito qué haces aquí, cuál es vuestra labor al final y vuestra aportación en el sector inmobiliario, que sin duda es mucha. Bueno, nosotros somos consultores inmobiliarios.
Esto implica pues que tenemos equipos especializados en diferentes disciplinas inmobiliarias, como puede ser urbanismo, arquitectura, valoraciones, gestión de patrimonio, etcétera, y equipos especializados en los diferentes segmentos inmobiliarios, ¿no? Oficinas, residencial, logística, retail, hoteles, etcétera. Entonces, bueno, esto es un poco la descripción de lo que hacemos, muy mal contado, No. pero sí, sí, porque no, contado de manera escueta, bien y directa. Eso es. Sí, pero me ha sonado un poquito a la típica página que pones, ¿no? Para contar lo que haces a nivel corporativo. Y por explicaros, por aterrizar un poquito más, ¿no? Desde mi punto de vista, yo, pues, la labor que hago, que yo en concreto, pues, dirijo nuestro negocio en Barcelona, os tengo que decir que, además, llevo ya muchísimos años siendo la directora, casi pronto hará 20 años que dirijo nuestro negocio en Barcelona, y os tengo que decir que siempre he tenido la sensación de que cambiaba de trabajo constantemente, cada poco, lo cual es muy retador y muy bonito. Sí. A la vez es agotador, tiene las dos cosas. Las dos caras, según ¿no? cómo, pues sí, es fascinante y también pues muy exigente, vamos a decirlo así. Y yo os diría, por aterrizarlo de una manera más personal, ¿no? En todos estos años que llevo en esta organización, os diría que he vivido 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que fue, porque yo cogí la dirección justo cuando arrancó la crisis inmobiliaria, a finales de 2007, y esa primera etapa que fue muy dura, que yo tuve que estar volcada en conseguir negocio. O sea, yo lo que me veía era una cazadora de oportunidades, encargos, conocer clientes nuevos. O sea, una etapa de caza, vamos a decirlo así, sí, ¿no? Muy compleja y de mucha reinvención. Luego ya, cuando las aguas se calmaron, pues fue una etapa de ver cómo podíamos desde nuestra profesión impactar en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra profesión, y me involucré en un montón de causas. Y esto dura, te diría, más o menos hasta el COVID. Y con el COVID sería la tercera etapa que hice un nuevo replanteamiento en el que ya había mucha labor hecha de impacto fuera de la organización. Cazar ya no era tan imprescindible. O sea, sí, siempre tienes que conseguir clientes nuevos y encargos nuevos, ¿no? Esto es nuestra labor, pero ya no hacía falta hacer aquel sobreesfuerzo. Y desde 2020, estos últimos 4 años, sobre todo lo que me estoy dedicando es a gestión interna, porque el reto ahora sobre todo es entregar las cosas con el nivel de excelencia que nos gustaría entregarlo, ¿no? Y esto implica muchas veces montar equipos multidisciplinares, entender muy bien qué necesita el cliente o qué necesitará, pero sí que tengo la sensación que ahora mismo la ejecución es lo más complejo y es donde me tengo que dedicar más. O sea, que he vuelto otra vez un back to basics, ¿no? De volver mucho a los equipos, a las propuestas y a las entregas, sobre todo a las entregas de los trabajos. Claro. Bueno. Comentas tus compromisos en diferentes organismos y os hemos mencionado, si no me equivoco, 2, pero son muchos. Ana, tu compromiso con el arte es muy importante, fundamental. Creo que también te caracteriza ese encuentro con la belleza, incluso en redes sociales, como tienes una publicación diaria de un cuadro, ¿no? O sea, esa reflexión de la belleza. Incluso aquí, al entrar a este edificio tan singular, podemos contemplar una escultura de Jaume Plensa, artista, escultor catalán, en Isabela, creo que se llama. ¿Qué nos puedes contar de la importancia, ¿no? Ya uno entra en un edificio y puede ver cómo el arte forma parte también de la vida cotidiana y aquí está presente y también en tu día a día, ¿no? El contemplar la belleza. Pues sí, qué bonito que me invites a reflexionar sobre esto porque, a ver, de una manera muy intuitiva, yo siento que estar en contacto con el mundo del arte, con la belleza en general, pero que para mí sería el mundo de la cultura, sí. Las diferentes disciplinas del mundo de la cultura, pues que impacta en nuestras emociones. Y yo desde hace mucho tiempo yo lo utilizo como una herramienta para sentirme mejor, para conectarme mejor con lo que tengo que hacer durante el día, para estar mejor, para ser más feliz al final, ¿no? Y es curioso porque cada vez
hay más evidencia científica de que nuestro cerebro, cuando está en contacto con algo que nos proporciona bienestar, ¿no? Que puede ser una obra de arte, puede ser, pues sí, la escultura de Plensa maravillosa, ¿no? que tenemos a la entrada de nuestro edificio, pues esto nos modifica y hace que tengamos mayor bienestar. Entonces, teniendo esta certeza en mi mano, ¿no? De que el mundo del arte impacta positivamente en nosotros y dedicándome al inmobiliario, pues me he empeñado mucho en tratar de unir estos dos mundos porque pienso que se pueden aportar mucho mutuamente. Que el mundo del arte tenga los espacios para poderse manifestar y que los que nos dedicamos al inmobiliario pensemos en cómo el arte puede mejorar esos espacios y la experiencia del usuario de esos espacios o del que transita por esos espacios. Y de la escultura de Plensa que tenemos aquí en Castellana 89, mira, te voy a contar una anécdota que a mí me pareció muy bonita, que me contó Carlos Durán, que es el galerista de Barcelona que durante años pues, ha estado trabajando con Plensa, cuando Plensa no tenía tanto renombre incluso, y me dijo que cuando estaba colocando, ¿no? la escultura, él estaba ahí viendo, ¿no? O sea, estaba aquí en Castellana contemplando por dónde sería el ángulo mejor para ponerla y tal. Y resulta que pasaron dos obreros que venían pues con sus trajes, ¿no? De trabajo y sus herramientas y llevaban algo cargados los dos y uno le dijo, para. Dijo, mira, un Plensa. Que me parece maravilloso. Y me contó Carlos que se detuvieron los dos, estuvieron contemplando la escultura un rato y luego siguieron. Y me parece, vamos, una anécdota preciosa y que ejemplifica muy bien cómo quien apuesta por poner obras de arte en espacios públicos o privados, pero que tiene tránsito de gente que no necesariamente trabaja allí, pues está impactando en positivo, porque esos dos trabajadores que seguramente tenían una jornada muy dura, tuvieron un momento de conexión precioso con la belleza. Qué anécdota tan bonita, sí. Y efectivamente paseando, valga la redundancia, ¿no? Por el Paseo de la Castellana se puede ver, si me lo permitís, también hay una escultura más grande que Isabela en Colón, en Madrid, donde de hecho estaba donde estaba Colón, que Alberto Ruiz Gallardón, con tantas obras que hizo, volvió a Colón al centro. Entonces es Julia, y hay publicidad en Madrid que se puede ver que termina, pues, digamos, temporal, terminaba este diciembre, pero afortunadamente, y preparando este podcast, he podido ver que lo prorrogan un año más. Y me gustaría leer lo que dice Jaume Plensa de estas esculturas. Para Jaume Plensa, estas esculturas representan esta parte del cuerpo como gran contenedor del conocimiento y las emociones humanas, las cabezas, ¿no? Según sus propias palabras, siempre tienen los ojos cerrados porque lo que me interesa es lo que hay dentro de esta cabeza, como si el espectador, delante de mi obra, pudiera pensar que es un espejo, y el reflejarse, cerrar también los ojos, intentar entender toda la belleza que guardamos oculta dentro nuestro. Qué bonito. Qué bonito. Y son unas esculturas realmente muy bonitas, con además métodos novedosos del polvo de mármol que usa y el poliéster, si no me confundo, que ahí está también Julia y Isabela para el Paseo de la Castellana y Julia más en el centro de Madrid también. Qué bonito, Ignacio, gracias por compartirlo. Sí, la verdad es que gracias por compartir con nosotros y con nuestra audiencia catalán estas anécdotas, ¿no? Que al final tenemos la oportunidad de compartir hoy con vosotros. Me gustaría adentrarme también en el mundo de las oficinas y el urbanismo. Y Barcelona tiene un ejemplo sobresaliente sobre esto, como es el 22@. Me gustaría saber un poquito más del proyecto y que compartáis con nosotros vuestra opinión. Yo una breve introducción, porque la experta lógicamente es Ana, y en el terciario de oficinas, por supuesto. Hace muchos años ya escribí un artículo en El Mundo, en el blog Entorno Habitable, donde me atendió fantásticamente Ana. Y bueno, decir que es un ámbito de gran extensión en el Poblenou, donde ha habido un urbanismo dinámico, edificios punteros, una rehabilitación, porque entró en desuso por un pasado industrial y se ha sabido interpretar el urbanismo, que es un ejemplo de primer nivel en nuestra geografía. Y decir, si te parece, ya hablamos de arte, mencionar
que para este artículo se creó una galería de fotografía y todavía se puede consultar en internet. El artículo se llama 22 @ la gran revolución urbanística de Barcelona. Hay una galería de fotografías de David Cardelús que, bueno, invito a conocer a este autor y ver y contemplar esta obra, que se hace un buen repaso, aunque desde tantos años atrás, que también nos dice lo lento que es el urbanismo, pero va avanzando, ha evolucionado mucho y es protagonista Ana también con su labor y hábiles en la actualidad de dar a conocer ese ámbito. Bueno, Ignacio, qué ilusión poder volver a hablar contigo de 22 @ después de tantos años, porque voy a compartir con todos que fue el motivo por el cual nos conocimos. Nos seguíamos en redes, pero de repente un día recibo un mensaje tuyo, no sé por qué canal, que me decías, bueno, pues que eras ingeniero de caminos, que yo había leído tus artículos en El Mundo en alguna ocasión, o sea que enseguida te identifiqué y me dijiste, tal día estoy en Barcelona, voy a dar una vuelta por 22 @ ¿te parece que hablemos del tema? Y yo pensé, vamos, es que qué suerte tengo, ¿no? Tengo el mejor trabajo del mundo, que me suceden estas cosas. Y la suerte es mía, igual que encontrarnos hoy, por supuesto. Y bueno, y recuerdo esa charla. Te agradezco también la generosidad que has tenido con David Cardelús. Le hará muchísima ilusión la referencia, que es un fotógrafo que ha retratado la belleza de 22 @ como pocos. Y que ha colaborado también con vuestro trabajo, ¿no? Lo digo por la importancia de lo plástico, totalmente, de los edificios, de la belleza, de captar la belleza. Es muy importante un fotógrafo que sepa captar la belleza y bueno, como labor de negocio, ¿no? Pero todo articulado en el arte, en el apreciarlo. Y no es solo una labor desde un punto de vista comercial de voy a unirlo, porque yo estoy... Y es así, Ana, que a ti te mueve la pasión por el arte, por el edificio, porque esto si no se haría, no pondría una fotografía todos los días de un cuadro, ¿no? Que tienes una pinacoteca ya importante en las redes sociales, si no te mueve la pasión. Eso, y unir esa pasión por tu trabajo y por la arquitectura y ser una magnífica embajadora de la ciudad, pues a través de la fotografía también es muy importante. Bueno, te lo agradezco. Es así. Yo pienso que los que somos apasionados de nuestro trabajo nos encontramos al final. Sí, y yo creo que el motivo por el cual estamos aquí pues es ese también. Y qué menos, ¿no? Hacer las cosas de esta manera, porque le da un diferencial, le da un alma y sin duda las imágenes de David me han ayudado muchísimo a explicar 22 @, muchísimo. Y a explicármelo a mí misma también, ¿no? Para poderlo contar después pues a las empresas que hemos tenido la suerte de implantar o a los inversores que han invertido allí. Y mira, en relación a 22 @, que sin duda es un caso de éxito, porque sobre todo, a diferencia de los parques de negocios habituales, ¿no? El hecho de que esté circunscrito en una ciudad, con universidades, con centros de transmisión de conocimiento, con museos que hay también en el área del Poblenou y con un barrio ya preexistente, pues hace esa conexión, ¿no? Que se producen unos efectos multiplicadores que se acaba formando un ecosistema y que a todo el mundo le va mejor, ¿no? Las empresas saben dónde encontrar talento, las universidades cada vez están más reputadas porque sus alumnos encuentran trabajo en el entorno inmediato, en fin, hay ahí toda una dinámica muy positiva en términos económicos que se puede medir en términos de PIB. O sea, las manzanas delimitadas como 22 @ antes de la aprobación de urbanística, significaban el 4% del PIB de la ciudad y a día de hoy representan más del 15%. O sea, esto es como muy medible. Dicho esto, nada es exento de problemas. La ciudad es conflicto. Esto es así. Y últimamente... también quiero ser transparente en este sentido, pues llevamos 20 años diciendo cosas positivas de 22 @ que son constatables, pero en estos últimos tiempos 22 @ también ha generado una cierta reacción en contra, porque se ha identificado esta zona como que además yo cuento con mucho éxito, con mucha satisfacción, que atrae perfiles internacionales, perfiles de todo el mundo, muy cualificados, etcétera, pero esto que para mí es muy positivo, pues no todo el mundo hace una lectura positiva. Exactamente, ¿no? Una lectura buena, una lectura positiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que incluso
decisiones urbanísticas que claramente tienen unos indicadores de éxito, aún y así, hay veces que tienen que tejerse una serie de cuestiones que sobre todo están relacionadas con la cohesión social, con la sensación de que nadie se quede atrás, que son oportunidades para todos, que si no se cuida, provocan rechazo. Entonces, a mí al principio, cuando surgió un poco esta idea en contra de 22@ y que se vinculaba absurdamente la dificultad del acceso a la vivienda con el hecho de promociones de oficinas punteras y que son un ejemplo a nivel europeo, pensé, esto es un gran error, me enfadé muchísimo, ¿no? No se está haciendo la lectura adecuada. Pero luego, después de una lectura más sosegada, pensé, bueno, hay que explicarlo, hay que entender que al final quien tiene más beneficios es quien ya vive en el barrio, porque están sucediendo toda una serie de cosas muy interesantes que sobre todo son en forma de generación de puestos de trabajo intensivos en conocimiento que dan oportunidades, sobre todo a quien está ahí. Y no digamos ya la implantación de universidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esto que os quiero decir que los que nos dedicamos al inmobiliario y que participamos de actuaciones que tienen tanto impacto en una ciudad, también tenemos que hacer la lectura de quién se puede sentir fuera de estas actuaciones y tratar de ver cómo también pueden disfrutar de estas mejoras. Esa adaptación al cambio. Exactamente, ¿no? exactamente. Es que la comunicación es muy importante. Sí. Valga de ejemplo, ahora que mencionas esta, entre comillas, problemática, en Madrid Nuevo Norte, el Departamento de Comunicación y dar a entender lo que se va a hacer ahí en lo anteriormente conocido como la Operación Chamartín es fundamental. De hecho, contrataron como jefe, digamos, de esta comunicación a Luis Martín de Ciria, que era el responsable de su vivienda, de todo el departamento de vivienda en el mundo, cierto, cuando escribía el blog Entorno Habitable. Tanto, y además es que cuando se fue cerraron, digamos, la sección, ¿no? Pero eso ya es una anécdota que hay damnificados por el urbanismo, entre ellos me encuentro yo, ¿no? Pero la importancia de comunicarlo, hacerlo entender, también recoger bueno, pues la opinión de quienes habitan escucha, en el entorno, ¿no? La escucha activa, como debe ser también necesaria y preceptiva en el urbanismo, y adecuar también el desarrollo. Pero es fundamental. Y también vemos en otros desarrollos donde nosotros comercializamos vivienda, como es el sureste, para clientes de primer nivel y cotizados, cómo el Departamento de Comunicación y cómo hacer entender lo que se va a hacer y qué es bueno y que hay vivienda protegida es fundamental. Y que si no se hace, pues te encuentras a veces demasiados problemas. Eso sin entrar en política, porque a veces hay intereses espurios en contra del desarrollo de la vivienda, bueno, me duele, ¿no? Lo que comentas también del terciario puntero, porque nosotros todavía no tenemos ámbitos tan punteros en el caso de la Ciudad de Madrid, en mi opinión, como es el 22@. Veremos por dónde camina Madrid Nuevo Norte, pero ese tipo tanto de urbanismo como de oficinas, de edificios y de tipo de empresas que se implantan en Cataluña y en Barcelona son, bueno, sobresalientes en todos los aspectos. Me gusta que saquéis también un poco el aspecto del campo residencial. Ana, me gustaría saber un poco qué opinas sobre la situación de obra nueva y otras oportunidades como el Build to Rent que tanto se están escuchando ahora. Mi opinión, pues mira, que nos falta mucha obra nueva en todas sus modalidades, destinada a la compraventa y destinada al alquiler, el famoso Build to Rent, ¿no? Y además la necesitamos en vivienda libre, vivienda protegida o asequible y vivienda social, o sea, en todas las modalidades. ¿Cómo hacemos para que esto sea posible? Porque claramente se están produciendo menos viviendas de las que necesitamos. Y esto es especialmente doloroso en Cataluña, que está habiendo muy poca promoción de obra nueva, sobre todo en Barcelona, que es donde se necesita más. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada porque la inversión pública es irrisoria, aunque me consta que hay muy buenas intenciones y ganas de hacer esa promoción social que se necesita. Pero con dificultades porque el dinero público es limitado. Tras pagar todo lo que pone en marcha sanidad, educación, seguridad, etcétera, lo que queda para vivienda es lo que es.
Entonces aquí para mí la gran clave sería que el dinero viniera del mundo privado, del público, todo lo que se pueda, pero necesitamos también el del privado, y para que el privado ponga vivienda en Build to Rent, es decir, crear parques de vivienda de alquiler suficientes para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad. Hay dinero preparado, pero necesita unos condicionantes. Necesita un marco regulatorio estable, necesita seguridad jurídica, necesita toda una serie de cosas que no se están dando como sería deseable. Y hasta aquí. Yo creo que con eso. Bueno, yo también me puedo meter en eso, ¿no? Pero evidentemente cuando se criminaliza al sector inmobiliario, pues podemos caer y caemos en un error muy grande. Y se politiza, pero los inmobiliarios no son malos, no son el demonio, de hecho son muy necesarios. Y mencionas la colaboración público-privada, de facto la has mencionado. Pero es que la seguridad, todo lo que se dice de zonas tensionadas al final no favorece, y el ejemplo lo tenemos en Cataluña. El hacer política pero sin una clara intención de favorecer y de crearla, aunque haya esfuerzos, que por supuesto lo hay, lleva a muchos problemas. En el caso del Build to Rent, que nosotros tenemos amplia experiencia a lo largo y ancho del territorio, en el caso de Cataluña sí que hemos visto problemas por esa inseguridad que mencionas, que incluso un edificio muy singular que iba a ser para alquiler y que al final el inversor, el fondo, porque el dinero viene de todo el mundo, dice que ante esa inseguridad que digo que hay, coge y dice, bueno, pues lo vendemos y al final no lo destinas al alquiler. Y ese es un ejemplo de cómo la normativa, de cómo hacer política, pues en contra de lo que crean algunos, pues desfavorece. Y que los inmobiliarios para nada son malos, y esa colaboración público-privada, porque de hecho el dinero, como bien indica Sana, es limitado, es fundamental. Para eso hay que dar seguridad. Y creo que también el urbanismo falla en la manera en que avanza de manera tan lenta. En el caso de Madrid, que vamos a comercializar en breve otra promoción en el sureste, aparte de las que hemos tenido, por ejemplo, no se aprueba proyectos de reparcelación, hay demandas de partes interesadas con motivos más oscuros que el ecologismo, por ejemplo. Pues todos esos retrasos y el que no se ponga en carga de manera rápida, hay un funcionamiento muy ineficiente que no da esa respuesta de vivienda para jóvenes y vivienda protegida que es muy necesaria. Pero quienes tienen que apoyar a los políticos de una manera coordinada son precisamente los inmobiliarios, porque los políticos muchas veces tienen un amplio desconocimiento. Sí. Ya está ahí, yo también puedo hacer, ¿no? Si os parece bien. No, Ignacio, yo creo que lo has explicado estupendamente bien. Yo solamente quisiera tirar del hilo de algo que has dicho que a mí me parece muy interesante. A ver, aquí nos encontramos con una situación que es la siguiente. El ciclo político son 4 años, hasta que volvemos a ir a elecciones, pero en cambio el ciclo inmobiliario es mucho más largo que 4 años. Si hay trámites urbanísticos y luego es la producción de esa promoción, ¿no? Y luego, ya lo sabéis vosotros perfectamente en activo, la comercialización y la gestión, ¿no? Todo esto se tarda mucho tiempo. ¿Qué sucede? Que como estamos sujetos al ciclo político, no tenemos la posibilidad de abordar estos proyectos con tranquilidad, porque lo peor que puede pasar en cualquier tipo de inversión, la inmobiliaria también, además con este ciclo tan largo, es que te cambien las reglas de juego a mitad de partido. Que eso no es justo, que quiero decir, uno está jugando con sus hermanos, por ejemplo, y no te pueden cambiar las reglas del juego, no. Ni del RIS, y si vamos a hablar de inmobiliario, el Monopoly, pero entonces no podríamos jugar. No, exacto. Claro, y al final, pues ni se juega, ni se disfruta, ni se consigue nada. Pero insisto, es que yo creo que no es una cuestión para qué a los inmobiliarios nos vaya mejor. Es que aquí el foco está en la sociedad, que necesita unas viviendas que no se están produciendo. Y los inmobiliarios somos los que decimos, para que se produzcan tiene que suceder todo esto, que básicamente es seguridad jurídica. Y tener en cuenta que los plazos nuestros son más largos de 4 años. Por eso sería interesante que se empezase a hablar de un pacto de Estado para la vivienda, que hubiese un acuerdo entre los partidos mayoritarios de cómo tenemos que producir ese parque de viviendas. Porque al final, los profesionales del inmobiliario, pues nos vamos a dedicar a otras cosas si vemos que produciendo viviendas no podemos. Haremos oficinas, haremos logística, haremos viviendas en otros lugares, pero es que
nosotros no somos lo importante es la sociedad que no tiene las viviendas que necesita. Así es, Ana. Es que el inmobiliario puede ayudar, pero es que estamos hablando y haciendo un discurso y un diálogo social, no se nos entienda mal, de que la generación de vivienda es fundamental y actualmente estamos fracasando. Ya lo mencionamos con Beatriz Toribio en un episodio de este podcast. Estamos fracasando como sociedad en que nos aporta y luego no hay libertad quizás para que los jóvenes, se dice ahora que viajan mucho, que tienen un móvil de determinada marca, ¿no? Pero lejos de esa demagogia, no tienen la libertad para decir, no, yo es que quiero viajar por todo el mundo o quiero formar una familia y tener hijos, y no pueden estar condicionados por la vivienda, por la ineficiencia del urbanismo y de la política, que bueno, somos también todos parte de quizás un poco el fracaso, pero creo que esta labor de concienciación y de recalcarlo en este podcast, en nuestra humilde aportación, es muy necesaria, que por nosotros no quede. Justo iba a comentar eso precisamente, Ignacio, que es muy importante que expertos como vosotros lancéis este tipo de mensajes y tenemos estos espacios también que nos permita compartirlo, que alcéis la voz y nuestra audiencia, que estoy segura que es un tema preocupante, os puedan escuchar, ¿no? Y tengáis esta oportunidad de hacerlo. Mencionáis una cosa que me gusta mucho y que es totalmente cierta, y es que el urbanismo debe estar al servicio de las necesidades de la sociedad. Ana, ¿cómo de flexible es realmente el urbanismo en Barcelona y de qué manera sirve al ciudadano? A mí me gustaría que el urbanismo en Barcelona fuera más flexible de lo que es. Más todavía, ¿no? Yo hago un apunte, que es más flexible que en otros municipios. Bastante más, y un ejemplo, Bueno, te lo agradezco. Dicho eso, pero te comprendo, No, pero es cierto que la inmensa mayoría de nuestra ciudad, las manzanas tienen una clave urbanística, que es la 13, que permite hacer vivienda, oficinas, hotel, equipamientos, dotacionales, etcétera, ¿no? Es decir, sí que se permite esta flexibilidad de usos, con dos condicionantes que lo restringen, que esto es relativamente reciente, pero el urbanismo tiene esta clave. Los dos condicionantes son uno que proviene del consistorio anterior, que es que se hizo una moratoria hotelera, entonces no se pueden hacer más hoteles. ¿Sigue en vigor? Sigue en vigor. Lo que pasa es que hay una flexibilización que es muy interesante a mi modo de ver, que es que edificios históricos o que puedas justificar que tienen un interés especial para ser recuperados, y la verdad es que rehabilitados como hotel es una gran manera de que todos lo podamos disfrutar. Los barceloneses los primeros, porque siempre te podrás ir a tomar un café allí o disfrutar del hall entrando un momentito y verlo. Yo lo hago mucho. Sí. Yo lo hago mucho. Yo entro muchas veces en los hoteles y me gusta mucho disfrutar de la belleza que está hecha allí arquitectónicamente. Por ejemplo, ir a tomar un desayuno al Palace en Madrid. Esto es en la cúpula. Un lujo maravilloso, ¿no? Que tenemos también los que habitamos en las ciudades. Entonces hay esta flexibilización. A mí, sinceramente, la moratoria, como se hizo, me pareció un gran error, pero es cierto que en Barcelona se estaban haciendo demasiados hoteles y creo que se tenía que ordenar, porque hubiéramos tenido una descompensación que hubiera empobrecido la ciudad. Esta sería una restricción. Y la segunda que hay, que también viene del consistorio anterior, es que toda obra nueva o toda rehabilitación de vivienda en Barcelona se debe destinar el 30% a vivienda social. Entonces, esta situación hace que cuando tú analizas una finca que tiene esta clave 13 y haces un análisis de viabilidad para ver qué uso es el óptimo, claro, de entrada todos diríamos, con la necesidad de vivienda que hay, vivienda. Yeah. Pero cuando impactas este 30% en este análisis de viabilidad, no sale vivienda como el uso óptimo. Esto vale la pena que lo expliquemos. ¿Qué sucede? Que sale como uso óptimo oficinas en centro ciudad, que también tienen demanda, porque lo cierto es que, sobre todo post-COVID, muchas organizaciones que quieren que su talento pise las oficinas y que los equipos se encuentren y se relacionen y generen inteligencias colectivas y todos estos efectos tan positivos de cuando los profesionales nos encontramos físicamente en un espacio, pues ahora hay muchísima demanda de oficinas en centro ciudad, con lo cual tiene todo el sentido también hacer oficinas. Pero lo interesante quizás sería que en centro ciudad se hiciera más vivienda.
que es lo que corresponde y que es la necesidad más acuciante que tenemos como sociedad. Entonces, una manera de que se haga más obra nueva en Barcelona y que podamos facilitar el acceso a la vivienda sería eliminar esta restricción de obligatoriamente destinar el 30% a vivienda social. Y, en cambio, esta vivienda social hacerla de manera mucho más masiva en otros entornos que no se vean penalizados, como está sucediendo a día de hoy, para que un promotor decida acometer esta inversión. Mira, además creo que has hecho mayor énfasis al decirlo y te agradezco que aproveches este altavoz, porque claro, aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? De los políticos tienen que hablar con los expertos o ser expertos los políticos, que eso ya hemos visto que en muchos casos no son técnicos, ¿no? Pero la idea del 30% de vivienda social o protegida, que puede ser aparentemente buena, en la práctica ha sido pues un fracaso y ha hecho inviables proyectos. Y pones un ejemplo o una realidad muy curiosa de cómo al final sale más rentable la oficina y se hace pues lo más económico rentable. Y nosotros en el asesoramiento de muchísimos proyectos en Activum nos hemos dado cuenta de cuántos han quedado por el camino, pero muchos por esta cuestión. Respecto de la moratoria hotelera, voy a poner un ejemplo para nuestros oyentes que tú lamentablemente por la tristeza conoces, Ana, que es que el Four Seasons, que es un ejemplo de lujo, y hay personas a nivel mundial que solo visitan un país porque haya un Four Seasons, y para que entendamos el daño a veces que hace la política, no digo que fuese, y estoy de acuerdo contigo, ordenar el turismo en Barcelona, pero la moratoria hotelera hizo que el Four Seasons no recalase en Barcelona y fuese a Madrid, a un edificio, a un conjunto de edificios tan interesantes, y que revalorizó mucho la zona del entorno de la Puerta del Sol, o donde estuvo la sede de Banesto, y ha creado todo un efecto de 5 estrellas gran lujo en todo ese recorrido y hacia la Castellana en Madrid, que ha dinamizado muchísimo el turismo. Y ejemplo de ese hotel, que también tú como comentas que es interesante entrar, en ese hotel por supuesto también hay un proyecto de pescaderías coruñesas en el entorno de Plaza de Canalejas que integra también varios edificios y entre ellos un teatro que parte de esa inversión que hizo y que recaló el Four Seasons, pero que iba a ir para Barcelona, porque Barcelona, y ahora hablaremos, es una ciudad de magnífica belleza y que además tiene para mí el mejor patrimonio de Madrid para mí. Y no es el inmobiliario, es el Retiro, por la belleza, y ahora tiene una plasticidad extraordinaria en estas fechas de otoño. Pero es que Barcelona tiene otros muchos, y por supuesto parques, ¿no? Como el Parque Güell, pero el mar, el Mediterráneo, claro, eso es insustituible, ¿no? Y nuestra directora general que nos está escuchando, ¿no? Porque está aquí presente en esta sala de Savills, se ríe, ¿no? Porque ella es de Alicante, ¿no? Y entonces, claro, siempre lo hablamos en la oficina que no, contra eso no podemos competir, ¿eh? Mira que hay ingenieros de caminos y me mencionas, pero a eso no hemos llegado, y el Manzanares no es otra cosa que un aprendiz de río. Yo creo que, la verdad, necesitaríamos varios episodios para hablar de tanto talento en Barcelona, tanto talento arquitectónico. Ana, ¿qué arquitecto, qué ingeniero son los sobresalientes de la ciudad de Barcelona y que quizás sin ellos no se entendería, ¿no? ¿Qué podrías...? Bueno, yo creo que me haces la pregunta de esta manera tan educadamente, pero que tú lo sabes perfectamente y yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Porque son dos figuras que se inventaron Barcelona. Esa es la verdad, la Barcelona que tenemos a día de hoy, entendiendo su pasado, respetándolo, integrándolo y actualizándolo, ¿no? Que en el caso del arquitecto, lógicamente, es Antoni Gaudí. Eso. Y en el caso del ingeniero es Ildefons Cerdà. Y os diré, lógicamente, pues Gaudí tiene como más renombre internacional y es más reconocible por todo el mundo. Pero quizás Cerdà fue más relevante para la construcción de nuestra ciudad, para la calidad de vida que tiene, para la belleza que tiene, para el estilo de vida que puede ofrecer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a ver, empiezo con Gaudí, ¿vale? Porque es así como el más poético, ¿no? Su obra es como más... ¿sabes? Bueno, él fue un precursor a todos los niveles, a nivel técnico, porque
a partir de él, pues se empezaron a utilizar muchísimas avances técnicos en el mundo de la arquitectura, pero es que lo más sobresaliente de él es su creatividad, su conexión con la naturaleza, su voluntad de hacer una arquitectura que fuera bella, pero de una manera... porque cuando hablamos de belleza a veces tengo miedo de que parezca frívolo, cuando en realidad, en el caso de Gaudí, para él era absolutamente místico. Era algo como casi religioso. Sí. Él lo vivía de una manera, pues, de conexión, como decía antes, ¿no? Con la naturaleza y de una manera con un respeto enorme de hacer una obra que fuera digna, ¿no? Y que causara emociones positivas y bienestar a quien la utilizara, a quien la contemplara. En el caso de Cerdà, para quien no conozca la figura, lo cierto es que es reconocido como el padre del urbanismo moderno, que tuvo una intuición genial que, gracias al análisis de datos en pleno siglo XXI, se ha demostrado que tenía unas ideas que son las que hacen que el urbanismo que él implantó en Barcelona es el que genera más oportunidades para la sociedad, que genera mayor bienestar, que básicamente consiste en, bueno, él lo que se le encargó fue que la ciudad medieval que era Barcelona, que estaba circunscrita en las murallas, pues lógicamente esto ya no satisfacía ni a nivel de vivienda, ni a nivel de lo que la ciudad demandaba, de teatros, de todo tipo de edificios, de equipamientos. Él es el padre del Eixample y en realidad pues de la construcción moderna de nuestra ciudad. Y lo de la intuición genial y también curiosamente se inspiró en la naturaleza, que es cuando en aquel momento las ciudades estaban haciendo ciudades con un centro privilegiado único y a partir de ahí pues circunferencias o en forma de radio o en forma radial, él entendió que tenía que ser fractal, policéntrico, y para que no hubiesen centros privilegiados, sino que fuera como más cohesionada socialmente y que pudieran pasar cosas interesantes en muchos puntos de la ciudad. Y mix de usos, es decir, que cualquier habitante de Barcelona pudiera resolver en un radio corto la posibilidad de vivir, trabajar, comprar, que hubiese comercio, que hubiese hospital o médicos, que hubiese cualquier claro, sin necesidad de un desplazamiento demasiado. Y hablamos ahora de la ciudad de 15 minutos como algo moderno, pero Ildefonso Cerdà lo hizo a mediados del XIX y esto efectivamente, la ciudad de los 15 minutos es del siglo XXI, sobre todo de Anne Hidalgo en París, porque ellos tienen una ciudad maravillosísima, pero es verdad que es poco fractal, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a contar? Es que podríamos estar el podcast entero y no quisiera... O hacer muchos episodios y todo puede... Nos da para varios seguro. No, pero sí que puedo decir que entre los dos, que son muy diferentes entre sí, pero en realidad tienen muchos puntos en común, de vista en común, ¿no? Pero sobre todo os diría lo innovadores que fueron, lo creativos que fueron y que se salieron del guión totalmente de lo que había sido su profesión hasta la fecha. Yo, yendo por orden, ¿no? Por Ildefonso Cerdà, que puso las bases del ensanche donde se ubica la Sagrada Familia, que siempre defiendo que los ingenieros de caminos ponen las bases y las infraestructuras, ¿no? Haciendo un poco de defensa de la profesión. Ildefonso Cerdà permitió y hizo un urbanismo revolucionario, también esa manzana truncada, no sé si truncada en las esquinas. Yo tengo incluso aquí una anécdota mía, ¿no? Que es acercarme a donde está la tumba de Ildefonso Cerdà, que reproduce la lápida El Ensanche de Barcelona. Pero como todos los grandes genios, a veces sus propios restos tuvieron vicisitudes y aquí me dio Fabián Estape para recuperar sus restos, que incluso dicen que los tenía en un saco en su casa antes de darle enterramiento en 1970, porque si no me confundo, estuvieron por Cantabria. Como anécdota, mencionar a Fabián Estape, que fue catedrático, es abuelo de la célebre psiquiatra Marian Rojas Estape. Y bueno, pues ahí está esa anécdota de su lápida. En cuanto... Me llama mucho la atención de la figura de Gaudí que mencionas, de casi místico. Yo creo que ha sido un artista, un genio tocado por la mano de Dios, realmente. No se le conoce, fue soltero, ¿no? Toda la vida, se le conoce, se sintió atraído por una mujer de nombre Josefa Moreu
y hacia 1884, debía tener unos 30 años, pero no fue correspondido. Entonces ya se centró más en la religión, no se metió en un convento, pero bueno, y realmente estaba tocado por Dios en una unión muy mística, como dice Ana. Tanto es así que cuando él falleció atropellado por un tranvía le confundieron con un mendigo. Era alguien desprendido de cualquier lujo, de cualquier atención a lo humano, porque yo creo que francamente estaba más centrado en lo divino. Él revolucionó, Antonio Gaudí, totalmente la arquitectura. No hay un arquitecto como él. Y los genios son los que revolucionan las cosas. Y entrar en la Sagrada Familia, que es una obra magnífica todavía en construcción, sí, y que creo afortunadamente le queda poco para coronar, ¿no? Y además está la ingeniería o la ingeniería Arup también desarrollando todas las últimas torres. Es verdaderamente extraordinario. Esa unión con la naturaleza, cómo interpreta la naturaleza, estructuras arbóreas, la interpretación de la ingeniería, por ejemplo, a través del arco catenaria, que es la forma que tiene, por ejemplo, una cuerda sometida a su propio peso y que es extraordinaria desde el punto de vista de la ingeniería y se usa en túneles porque los esfuerzos se transmiten de manera tangencial. Es una experiencia, mucha obra de Gaudí, por supuesto, la Casa Batlló, podríamos hablar de la Manzana de la Discordia, ¿no? Pero la Sagrada Familia es algo reconocido en todo el mundo, pero totalmente revolucionario. Si hay catedrales góticas que verdaderamente nos conmueven, porque es así, o podemos ir a Francia, ¿no? Que acaba de, si no me confundo, el 17 de diciembre volver a abrir Notre Dame, o la Santa Capilla, ¿no? Con esa ya la máxima esbeltez, o hablando también de arquitectura, la esbeltez que tiene la Catedral de Mallorca, que es la relación entre la altura y el ancho de pilar. Tenemos ejemplos muy buenos, por supuesto, de vidrieras, pero para mí la Sagrada Familia es algo de alguien que revolucionó, de alguien que tenía una proximidad, que cuando la atropelló el tranvía se iba a confesar, de una unión con Dios, y además es que creo que él, estaba haciendo una obra en el caso de esta basílica, ¿no? Es una basílica, sí, de algo trascendente, de algo maravilloso y que tanto turismo también genera, ¿no? Pero es que Barcelona, ese entorno con el mar, la arquitectura, el modernismo, Ildefonso Cerdá, es una ciudad maravillosa. Perfectamente podemos hablar, sí, seguramente Estefanía entraremos en lo que es la comunicación tan importante, pero la ubicación tan estratégica de Barcelona, el mar, el 22@, en cuanto a cómo las empresas tiene las bases de... Yo es que estoy muy enamorado de la ciudad, ¿no? Y también gracias a personas como tú que destacan el arte que nos rodea, se ilusiona con el arte y también es un motivo para eso, esa felicidad que se encuentra. Y ser embajadores como nadie es Ana, embajadora de la belleza y en concreto de la de su ciudad. Ojalá esa pasión también sin entrar en política, pero la pasión, porque hay que dedicarse a la profesión, incluso al servicio público, con verdadera pasión. Serían las cosas muy diferentes. No cabe duda que belleza, arquitectura, ingeniería, yo creo que tienen su punto de encuentro en Barcelona. Y me gustaría que pongamos la mirada en las infraestructuras también. Ana, ¿cómo se encuentra en este sentido Barcelona y en extensión Cataluña? Mal, muy mal, muy mal. No, me pongo seria aquí porque, a ver, nosotros tenemos un problema endémico con el tren de cercanías. Rodalies es un drama, o sea, sí, es tremendo cómo funciona. Y esto, más allá de las molestias diarias que sufren miles y miles y miles de ciudadanos, es que hasta que no arreglemos el tren de cercanías que funcione correctamente, será imposible tejer urbanísticamente la Barcelona real, que no es la que depende del Ayuntamiento de Barcelona, sino un radio mucho más amplio por la manera en la que la ciudadanía está utilizando el territorio, y también será imposible resolver el problema del acceso a la vivienda, porque lógicamente, estamos atendiendo, igual que el resto de ciudades del mundo relevantes, un proceso de urbanización progresiva, cada vez más gente quiere vivir en Barcelona es finita, con lo cual tenemos que estructurar una Barcelona más amplia. Y
bien comunicada. Si no está bien comunicada, nadie querrá irse fuera, con lo cual estaremos sufriendo pues lo que estamos sufriendo a día de hoy, que es, pues mira, antes que hablábamos de Cerdá, ¿no? Algo muy parecido a lo que vivieron nuestros antepasados hace mucho tiempo, que hay necesidades que no se pueden satisfacer. Claro. Y ahora Barcelona necesita vivir un siguiente ensanche. Si Ildefons Cerdá, esto no es una idea mía, es de un gran arquitecto que se le oí un día. Si estuviese vivo a día de hoy, ya habría estructurado el siguiente paso de Barcelona. Y imprescindiblemente necesitaría que Cercanías funcionara correctamente. Este es la situación en la que estamos. Bueno, ¿qué voy a decir yo como ingeniero de caminos? Que me gustará que vengas algún día invitada a hablar de ciudad y de infraestructuras a la Casa Palacio Garay. Ya hablaré yo con quien tenga que hablar, que es donde está la sede del Colegio de Caminos, en una ubicación pues muy interesante en la calle Almagro. Las infraestructuras y el transporte de alta capacidad de las cercanías es fundamental para estructurar la ciudad y que funcione de manera eficiente. También el diseño de la ciudad y la densificación de la ciudad para que no sea una ciudad dispersa donde no ese transporte, como comento, de alta capacidad no tenga sentido. Lo que dice Ana, también para favorecer el mercado de la vivienda, es de vital importancia, y si no se atiende ese crecimiento de manera ordenada, apoyado en los técnicos, tanto en los que diseñan la ciudad como las infraestructuras, y se dota de presupuestos, pues no podremos construir ni solucionar problemas que nos atañen y que estamos hablando tanto en este podcast como la vivienda. La infraestructura, también la subterránea, todo lo que vertebra los estanques de tormentas, el saneamiento, el abastecimiento, redes también que, por ejemplo, en Cataluña es muy puntuera de calefacción o redes térmicas, son necesarias, son la base. Es como Ildefons Cerdá, al que tanto mencionamos. El ordenar la ciudad de manera adecuada luego permite otras cosas, permite una ciudad donde estén los usos de manera mixta, y es la base necesaria, y la infraestructura, por supuesto. Debemos atenderla y dotarla de presupuesto. Ana, ya que tenemos el privilegio de que has venido aquí a Madrid, precisamente te quería preguntar, ¿no?, por esa infraestructura para venir aquí, ¿puente aéreo o alta velocidad? Soy usuaria de las dos, y funcionan muy bien. Estas funcionan muy bien. También os tengo que decir que, como cuando vengo a Madrid procuro aprovechar mucho el tiempo, ya me suelo poner una reunión a las 9:30, con lo que el puente aéreo me viene muy bien. Cojo el primero y a las 9:30 a veces llego antes que mis compañeros que viven en Madrid a la oficina. Es verdad que me tengo que levantar a las 5, pero vamos, yo creo que tienen que convivir las dos infraestructuras, y soy usuaria de las dos. Ana, Ignacio, para terminar este episodio de hoy, me gustaría que pongamos un poco la mirada hacia el futuro y hablemos de esa ciudad ideal, si es que existe, ¿no? Y para vosotros, ¿cuál es la ciudad del futuro? ¿Quieres empezar tú? Vale, me da miedo porque la pregunta es muy complicada, como decía Ana. Claro, la ciudad nunca, siempre hay conflicto, es difícil, pero para mí la ciudad del futuro siempre tiene que ser una ciudad densa, que crece en vertical y que la infraestructura la articula. Y creo, además, cada vez lo defiendo más, que igual que se ha hecho un urbanismo, como fue revolucionario en este caso, hablamos de Ildefons Cerdá, del ensanche de Barcelona, debemos pensar en otro urbanismo, porque estamos construyendo, y ahora voy al caso de Madrid, con planes del siglo XX, o sea, de 1900 y pico, se está haciendo ciudad y se está urbanizando conforme a eso. Y tanta tecnología, tanto Big Data, inteligencia artificial, lo estamos haciendo igual y no lo estamos haciendo bien, no estamos densificando la ciudad. Luego pasa que no se puede llevar metro porque ni los ECLs, la infraestructura no queda justificada. Así que, dicho de una manera breve, una ciudad densa, bien diseñada, intentar ir hacia la revolución apoyada en la nueva tecnología y en nuevos medios de transporte, pero las infraestructuras de alta capacidad siempre presentes. Y no creamos que el transporte de cercanías, que lo mejor es ir en coche. No es que quiera demonizar el coche, ni muchísimo menos, pero que el verdadero lujo, primero, por supuesto, es ir andando en esa ciudad de los 15 minutos. Ese es el máximo lujo, y si se para uno a tomar un café en un edificio, como nos comenta Ana, pues muchísimo mejor. Total, te van a cobrar parecido ya en todos los sitios. La inflación es otro capítulo. Pero la necesidad de eso, de hacer una nueva ciudad
y darle una vuelta, porque no estamos haciendo las cosas de manera novedosa. Y Ildefonso Cerdá sí lo hizo, y por supuesto Gaudí, en su encuentro total con la naturaleza y tan místico, pues lo hizo, y así destacó. ¿Y para ti, Ana? Bueno, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ignacio. La verdad es que lo suscribo al 100%. Has hecho un muy buen resumen de cómo tiene que ser la ciudad del futuro, ahondando en algunos aspectos que has dicho, ¿no? Y aportando algunas otras ideas. Tiene que ser una ciudad sostenible, es decir, tiene que estar comprometida con tender a cero emisiones, y esto implica una auténtica revolución también de nuestra economía en general y de la manera que tenemos de funcionar. La tecnología crucial, lo has mencionado, también para la gestión de la ciudad, la gestión de los residuos, de la polución, de la comunicación con el ciudadano, etcétera. Y aquí se están haciendo avances, pero debemos hacerlo muchísimo más. Tiene que ser, como tercer pilar, diría, una ciudad cohesionada socialmente. La cohesión social es crucial, porque si no se generan oportunidades para todos, no va a ser una ciudad exitosa. Y por último, queremos ciudades bellas, ¿no, Ignacio? Sí, por supuesto. Por supuesto. También la ciudad del futuro tiene que ser una ciudad bella, y esto no significa necesariamente más dotación presupuestaria. Necesita tener la sensibilidad, la voluntad y entender el impacto que causa en la ciudadanía. Y un ejemplo de ciudad bella o de edificio bello puede ser, del cual tú también has hecho buena publicidad, es la Torre de Jean Nouvel. Me encanta, claro. Me encanta. Sí, con unas fotos del interior que no es accesible. O sea, bueno, bien dicho, es accesible porque lo he estado repasando, se puede entrar y visitar, lo cual ya lo decimos desde ahora, ¿no? La Torre de Jean Nouvel. Glorias. La Torre Glorias, que en el pasado se llamaba Torre Akbar, ¿no? Correcto. Es visitable, ¿no? Pero tú no siempre uno visita todas las cosas, ¿no? Pero nos lo ponemos como pendiente, unas fotografías realmente preciosas, ¿no? Y además de cómo se contempla Barcelona desde ella, ¿no? Ejemplo de belleza contemporánea, ¿no? Si me lo permites. Yo sé que, Ana, llevas a Barcelona en tu corazón, pero si tuvieras que elegir una ciudad extranjera por detrás de Barcelona, ¿cuál me dirías? O por detrás, no, o aparte, no, de Barcelona. Aparte, de tal, no, que no soy tan talibán, que disfruto mucho de otras ciudades. La respuesta y no es aquí en primicia. Pues mira, disfruto de muchas ciudades, muchas. Ciudad extranjera en la que me siento en casa, para mí es París. A mí París me encanta. Preciosa, sé de todos sus defectos y los sufro. Siempre hay huelgas, el tiempo es regular. Respecto al carácter de los franceses ya se ha hablado mucho, pero no, lo digo en broma. Sí. Pero París es maravillosa, y sí, yo cuando llego allí tengo un subidón enorme y no me quiero ir nunca. Y intento buscar cualquier pretexto para regresar. Claro, es preciosa, claro. Es preciosa. Claro, sigue siendo la más bella, y eso es indiscutible para mí. Sí, no, totalmente, para mí. Es preciosa. Bueno, pues yo respondiendo a esa pregunta, sí, si me lo permites, verdaderamente París, desde un punto de vista del urbanismo, yo creo que es la ciudad más bella, ¿no? Todo el planeamiento del Barón Haussmann, el Étoile, y desde un punto de vista museístico de gran riqueza. De hecho, si vamos a la historia, ni el propio Hitler se atrevió a bombardear la ciudad ni a alterarla. Pero yo, desde un punto de vista de ciudad más caótica y diferente, y por lo que es para la historia, yo me quedo con Roma, por la ciudad del Vaticano, por todo el gran arte que hay, sí, también ligado a Miguel Ángel. Es verdad que es caótica, y si va uno por es parte de su encanto también, ¿no? Pues tiene que tener mucho cuidado, pero es difícil y que en el urbanismo no puede decir lo mismo, pero creo que nuestra sociedad y nuestra cultura deriva mucho del esplendor romano y de esa arquitectura. Muy de acuerdo. Sin duda, sé que es muy complicado escoger, y al final yo también me encuentro en una fase, y al final escuchándos, ¿no? Que estoy, creo que encontrando esa ciudad ideal, ¿no? Y no hay nada mejor, como comentabas, que perdernos entre sus calles y descubrir las ciudades, ¿no? Que no hay nada más bonito que eso, la verdad. Y desde un punto de vista que no hemos tocado, gastronómico, que también bueno, es muy eso también muy, muy importante. Ya lo creo. Ana, Ignacio, muchísimas gracias por vuestro tiempo,
por compartir vuestra experiencia con todos nosotros, vuestra visión y vuestra pasión al final. La verdad es que es muy difícil resumirlo, pero si tendría que a lo mejor decir 3 conceptos de hoy, ¿no? Pues podríamos hablar, yo creo que de belleza, cultura y inspiración, ¿no? Porque oíros es pura inspiración. Y de verdad, a todos vosotros que nos escucháis en cada episodio, gracias. Recordad que este es el podcast de Activum, lo que nadie te cuenta del mercado inmobiliario, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.